Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Club de la IA. Yo soy Alec Dickinson, uno de los admins del club, y estoy muy contento de poder darle la bienvenida otra vez a otro episodio del club a Ricardo Baeza Yates, que se nos está sumando desde Estados Unidos. Él es Director of Research del Institute for Experiential AI at Northeastern University. También es cofundador de Theodora AI. Es cofundador también de Optia y hoy lo que vamos a hablar es sobre un video que publicaron en YouTube sobre las sombras de la IA y sus desafíos. Así que un gusto tenerte de vuelta, Ricardo, y feliz de volver a retomar la conversación. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Alex, por la invitación. Y este video es del Congreso Futuro donde estuve en Chile en enero de este año. Perfecto. Ricardo, desde la última vez que hablamos, han publicado este video, que es del 23 de enero de este año, ¿cierto? Sobre las sombras de la IA y sus desafíos. ¿Nos podrás contar un poco de qué se trata esto? Que cuando se refieren a las sombras de la IA y los desafíos, ¿en qué ahondaron en la presentación que hicieron? Sí, es una clasificación mía, una pequeña taxonomía sobre cuáles son los problemas principales que está generando la IA hoy en día, de los cuales hay muchos que yo creo que la gente no tiene conciencia todavía y por eso tengo un sesgo, yo diría, positivo a tratar de que la gente entienda eso. Entonces, esto incluye todo lo que es discriminación, que es tal vez el problema más conocido actualmente desde antes de la IA generativa, todos los temas de pseudociencia, es decir, de hacer cosas que no tienen ninguna base científica, lo podemos conversar también, eh, todo el desperdicio de recursos naturales que está ocurriendo desde antes de la IA generativa y más aún con la IA generativa, y otros ejemplos que son de falta de ética, incompetencia humana, que tal vez es el paraguas para todos, porque todos estos problemas son incompetencia humana al final. Y con la IA generativa aparecen yo creo que tres problemas que no son nuevos, pero que se empeoran. O sea, uno es desinformación, se amplifica y con lo que acaba de salir de OpenAI, que va a estar pronto público, estos videos que son casi reales. Yo escribí un ensayo el año pasado diciendo que ya dejaba de existir la verdad digital. Bueno, ahora estoy seguro que ya deja de existir porque con esto es muy difícil saberlo. Y, y aparece todo el tema de la violación de derechos de autor, que ya está puesta en la mesa del año pasado. Y finalmente se agudizan los temas de salud mental, que yo creo que podríamos hablar solamente de eso porque también es un tema que estamos viendo, eh, como yo digo, el, el cubo de hielo de la punta del iceberg. O sea, estamos recién en el comienzo. Ordenar de repente los temas, me mencionaste discriminación, pseudociencia, desperdicio de recursos naturales, falta de ética e incompetencia humana y temas de desinformación que pueden ser amplificados. Me imagino que te referís a Sora, ¿cierto? El nuevo modelo que sacó OpenAI de texto a video, ¿cierto? Sí, me refiero a Zola, pero también me refiero a imágenes. Por ejemplo, el año pasado salieron imágenes del Papa vistiendo ropa muy moderna, Ah, sí, o sí, Trump siendo arrestado en Nueva York cuando tampoco ocurrió. Es decir, estamos viendo mm, eso, o las llamadas, por ejemplo, de Biden con audios perfectos que aparece el presidente llamando a la gente en Estados Unidos. Es decir, vamos, y tal vez el equivalente a Sora, yo creo que fue antes de Sora, el video que hicieron en Hong Kong, donde simularon una reunión de trabajo entre muchas personas, incluyendo el Chief Finance Officer, y en esa reunión había una sola persona real. Y después de la reunión esa persona real pensó que tenía que transferir 25 millones de dólares y lo hizo. sí. Esa persona pensó que esa reunión era real. O sea que ya estamos llegando a un nivel de Fraude. desinformación que es preocupante porque esto lo van a usar lamentablemente los malos actores más que los buenos actores. Sí, sí, ese es un tema creo que podríamos hacer un buen doble clic porque estamos viendo mucho eso en la industria, ¿no? Y hay preocupación, hay alta preocupación por eso y también después le pega a la experiencia del usuario y al negocio y a varios otros temas más. Entonces, Si quieres empezamos con algunos de estos temas por ejemplo, el de pseudociencia tal vez, que es menos conocido. Te doy algunos dale, me ejemplos. encanta.
Sí, y de repente tenemos distintos tipos de personas con por ahí experiencias distintas en estos temas. Entonces, si pudieras darnos una definición de qué es pseudociencia para vos, como para poder de alguna manera setear una base y un Sí, contexto, creo que sí, estaría bueno para que todos podamos manejar la misma definición. sí, bueno, básicamente pseudociencia es tener hipótesis que no tienen ninguna base científica. Es decir, por ejemplo, uno podría decir, extrapolando esto, que la astrología es pseudociencia, algunos tipos de medicina, pero tal vez el caso más clásico que tiene que ver con lo que voy a hablar es la frenología. La frenología es algo que inventó un alemán al final del siglo XVIII, que postulaba que los criminales tenían circunvalaciones distintas en el cerebro. Ahora, por supuesto, eso es bien difícil de verificar porque tienes que estar trepanando cerebros, pero por ejemplo, un famoso doctor italiano, Cesare Lombroso, en el siglo XIX en Turín, lo simplificó y lo que dijo es que los criminales tenían un cráneo distinto, o sea, físicamente el cráneo es distinto. Y para mí el segundo mejor museo de Turín, después del Museo Egipcio, porque el primer rey de Italia era un coleccionista eh, egiptólogo que se llevó cinco pisos de cosas de Egipto a Italia. Pero en esta casa de este doctor puedes encontrar cientos de cráneos que juntó de la morgue, donde como era un doctor famoso, se los regalaban porque nadie los venía a buscar, eran personas. Y básicamente coleccionó cientos de cráneos buscando esta diferencia entre los criminales y las personas normales. Tanto creía que era cierto que dejó su esqueleto como para la humanidad y es parte del museo, como decimos en inteligencia artificial en inglés, es el ground truth de la normalidad. Una persona que coleccionó cientos de cráneos durante su vida, que no es muy normal, yo creo. Y entonces Y eso es un podemos, hobby particular, eso seguro. claro, sí. Y esto también se creía, por ejemplo, incluso yo cuando estudié filosofía, que soy mayor que tú, me enseñaron que dependiendo de ciertos perfiles de la cara, tú tenías cierta personalidad. Eso es otro ejemplo de pseudociencia. No hay ninguna conexión entre la forma de la cara y tu personalidad. Entonces, pero eso está ocurriendo de nuevo. Por ejemplo, en el año 2016 salió un trabajo en China donde hicieron lo mismo de la película Minority Report. Yo miro tu cara y te digo si tú vas a hacer un crimen o no. Defendieron su trabajo, pero por supuesto eso no es ciencia. O sea, no hay nada que te diga que tu cara va a indicar que va a hacer un crimen. Incluso si lo piensas, mientras lo pienses no es nada más grave. Hasta que no lo hagas no eres criminal. Eh, en el año 2017 después, o sea, muy pronto, hicieron lo mismo con la orientación sexual en Stanford. O sea, yo te digo la orientación sexual mirándote la cara. En el año 2020, en Estados Unidos se le olvidó lo que había pasado en China y lo hicieron de nuevo esta predicción de criminalidad. Y por ejemplo, en el año 2021, la persona, el psicólogo de Stanford, de nuevo hizo lo mismo, pero ahora prediciendo el partido político. Ahora, todo esto funciona, por ejemplo, el partido político era 70% de precisión. Esto funciona porque hay muchas cosas que tienen correlaciones espurias, típico, o sea, la correlación, como se sabe, no implica causalidad, pero hay correlaciones con otras cosas que no tienen que ver con la cara que funcionan. Por ejemplo, es más probable que si uso barba, soy demócrata en Estados Unidos. Si yo uso un aro, también seguro. Si tengo el pelo largo, también seguro. Entonces, si tú tienes muchas de estas cosas y funcionan, pero el 70% no significa que sea bueno. De hecho, ahí hay muchas veces que la gente no sabe distinguir la diferencia entre aleatorio y no aleatorio y piensa que pasar de 50% a 70% ya es bueno. Y muchas veces es mucho más. Y tengo ejemplos sobre eso. Ahora, ese es un problema que es más fácil en Estados Unidos que solo dos partidos políticos. Pero te imaginas hacerlo en Argentina o Chile? Imposible. O sea, no hay nada que diga que tu cara indica tu partido. Estabas hablando, le pregunté a ChatGPT, le puse la versión 4, Uh que -huh. me imagino que es la turbo, y le pregunté, y es importante dejar declarado cuál es la pregunta, ¿no? Y cómo se estructuró, ¿no? Entonces le digo, ¿qué es la pseudociencia en palabras simples? Y me dice, la pseudociencia se refiere a un conjunto de creencias, afirmaciones, métodos o prácticas
que pretenden tener la validez y la rigurosidad de la ciencia, pero que no cumplen con el método científico, no pueden ser verificadas mediante experimentación o análisis empírico riguroso y carecen de respaldo de la comunidad científica. ¿Estarías de acuerdo Bueno, con esa definición, más o menos? sí, estaría completamente de acuerdo. Ok, perfecto. Ahora, muchas veces Entonces, pasa que hay una teoría que experimentalmente se comprueba después, como ha pasado en la astronomía. Hay muchas, pero yo creo que en muchos casos hay una causa, hay una hipótesis científica que es creíble, pero que tú me digas que la personalidad de la gente depende de la posición de las estrellas es poco creíble, por ejemplo. claro, perfecto. Y volviendo un poco a lo que estábamos conversando de los temas de, porque mencionabas la pseudociencia, mencionaste la discriminación, ¿crees que hay un puente entre uno y la otra o que una de repente puede influir en la otra o son temas desacoplados? ¿Cómo lo tenés como estructurado en tu, me imagino que tenés como algún tipo de metodología o forma de estructurar estos distintos temas? No sé si en algún momento se entrelazan o se complementan o se potencian. ¿Hay algo de Mu- eso? ¿O Sí, muy cómo? buena pregunta, porque los temas en sí son ortogonales en el sentido de que son cosas que significan algo distinto, pero muchas veces estos errores se cometen en forma conjunta. Entonces, por ejemplo, no hemos hablado de temas éticos, pero por ejemplo, tratar de predecir la orientación sexual de alguien ya como problema no es ético. O sea, tú no deberías tratar de hacer eso, ¿ya? Tal como lo que se hace ahora que es muy difícil hablar de género porque sabemos que es un continuo. Entonces, tampoco uno puede predecir que es un género binario porque eso no existe, ¿no? Según lo que creemos más ahora, científicamente. Eh, y bueno, y muchas veces el tema de la incompetencia humana también se junta con la discriminación. Por ejemplo, tal vez podemos hablar del caso más importante de discriminación, que no necesariamente es de inteligencia artificial, pero es importante porque en realidad estos problemas pueden ocurrir con cualquier sistema, no solamente con los sistemas de inteligencia artificial. Así que es muy importante que si hablamos de regulación, hay que regular el uso de cualquier software que pueda cometer este tipo de errores. Y, Ujú. y el problema, por ejemplo, del famoso Siri, Siri con Y, la primera I, es una Y, que significa System for Risk Indication, que fue un software que comenzaron a usar en Holanda, básicamente discriminaba eh, personas inmigrantes. El 42% de los 26.000 familias acusadas de haber defraudado al Estado eran inmigrantes. O sea, había un tema de discriminación muy fuerte. Ahora, el tema pasó porque unos inmigrantes, pero el 3% solamente, no un 42%, 3% comprobado, abusaron de ese sistema. Pero el resto no lo había abusado, pero luego fueron el objetivo de esto. Aquí hay otro tema, por ejemplo, conjunto, la ética. Si tú vas a buscar fraude, tienes que buscar fraude en personas ricas, no en personas pobres, para por lo menos comenzar ahí. Y si ya resuelves el fraude en todas las personas ricas, te vas a las personas pobres, pero digamos, poner como objetivo personas vulnerables no es ético. Entonces ahí tenía otro problema más. Y esto se supo de a poco. La sociedad civil demandó al Estado. Esto ocurrió el, eh, el 2018, unos 5 años después que el software estuvo en funcionamiento, se pasaron 5 años donde mucha gente sufrió. Y después de 2 años, de 2020, una corte en La Haya, eh, porque es Holanda, no porque sea la Corte Internacional de La Haya, dijo que esto era ilegal y que tenían que ser compensados estas personas. Ahora, antes ya algunas agencias del gobierno le habían dicho a nuestros ministerios que habían coordinado el intercambio de datos que no lo hicieran por tema de privacidad de datos, y ese fue el principal problema de la resolución, que no cumplían con la regulación de privacidad de datos de la Unión Europea. Ahora, eh, Ese por sería el suerte, GDPR, ¿cierto? ¿cómo? GDPR, sí, Ese sería en, el en siglas, GDPR. sí, en inglés GDPR. Eh, ahora, por suerte el gobierno decidió no apelar. Es decir, decidió no tratar de ir a la Corte de Apelaciones, después a la Corte Suprema, que habría alargado este proceso mucho más, porque ya veía que la cosa estaba mal, porque habían sido afectadas 26.000 familias que son
en personas, digamos, inmigrantes, realmente son 100.000 personas, 2 hijos por familia. Después de un estudio del Parlamento, la oposición pidió que hubiera un responsable de esto, o sea, que esto no podía quedar así. Y el 14 de enero del año 2021 renunció el líder de la oposición. Ahora, esto es como raro porque uno se pregunta por qué no renuncia el gobierno. Bueno, lo que pasaba es que en el gobierno anterior, cuando había comenzado esto, el líder de la oposición era parte del gobierno y era el ministro de Asuntos Sociales. Así que él dijo, yo soy responsable, yo realmente no sabía lo que estaba pasando, pero me hago responsable. Pero por supuesto dijeron, pero el ministro no solo es responsable, el gobierno completo es responsable. Y un día después, el gobierno completo de Holanda renunció. Es decir, esto es el caso de impacto político más grande de un software mal hecho, que use o no use ya, no se sabe exactamente cuánta IA ha usado este software porque no es público. Así que, es decir, puede caer un gobierno entero junto con la oposición, así que todos los políticos habían caído en 2 días. Increíble. Pero No, es esto es increíble, sí. muy... Europa igual está bastante avanzado como en el enforzamiento de estas cosas, ¿no? Como el empuje que hacen sobre que estas cosas se ejecuten, ¿cierto? No sé, Sí, ¿cómo ves vos el tema de la distancia entre por ahí cómo ellos están hoy y cómo Latinoamérica está hoy desde el punto de vista de que esas leyes estén permeando y se puedan aplicar con un impacto quizás igual o similar o mayor, no sé, sí, yo creo que hay localmente acá tres, en la región, en Latinoamérica? sí, yo creo que hay tres, buena pregunta, yo creo que hay tres cosas importantes. Una es que existe ya regulación como privacidad de datos bastante fuerte, que ahora se copió en Brasil, está apareciendo en Chile y va a continuar en otros países. Así que, lo primero, hay leyes que se pueden usar. Lo segundo es que la sociedad civil también las usa. Es decir, la sociedad civil está organizada y, por ejemplo, en el caso de Holanda fueron 4 ONGs que demandaron al gobierno. O sea, no fueron personas, fueron ONGs y por supuesto consiguieron el apoyo de muchas personas. Entonces también eh, están vigilantes, mucho más que en Latinoamérica. Están esperando que el gobierno cometa un error, cualquier gobierno, da lo mismo el color político, para actuar. Y tercero, también hay algo que yo creo que depende mucho de la democracia. Yo creo que todavía en Europa, puede que en el futuro no sea cierto, los políticos se hacen cargo y rinden cuentas y, por ejemplo, renuncian. Yo creo que ha habido muchos casos en la América Latina donde esto se sabe, casos de corrupción, y nadie renuncia. Entonces dice, bueno, no importa, soy casi eh, Intocable, intocable sí. y cuesta mucho ¿Sabes qué? tocar a estas personas. Sí. Me encontré mientras estábamos conversando ahí un artículo que hablaba sobre esto y le pedí acá a un asistente que nos resuma por ahí los puntos que tocaban, a ver si te hacen sentido. Falta de transparencia y preocupaciones sobre la privacidad es uno de los temas que enfatiza. Ineficacia y crítica sobre cómo operaba el sistema el Siri, con Y. Desafíos legales y éticos. Se metieron las organizaciones de derechos civiles y activistas que desafiaron la legalidad de Siri, llevando a una sentencia judicial que detuvo su uso. Prácticas discriminatorias que se usó para los vecindarios, como decís vos, de bajos ingresos, lo que llevó a acusaciones con sesgo y discriminación. Debate público y reevaluación de políticas. Provocó un debate más amplio sobre el uso de algoritmos. No menciona la IA, creo que está bueno ver de llevarlo a ese tema, que es lo que por ahí convoca a la audiencia acá. Pero como decís vos, no se necesita la IA para que esto sea un problema, ¿no? Exacto. Eh, Tal vez la IA lo amplifica y por eso tal vez está bueno que Sí, lo elaboremos amplifica. quizás La cómo. IA amplifica todo, lo bueno y lo malo. Y implicancias para gobernanza futura, ¿no? La necesidad de un enfoque más equilibrado y ético en el uso de datos y algoritmos de gobernanza y quizás ahora en este contexto de la inteligencia artificial. Sí, ¿Te sí, parece como si podemos de repente hacer un puente a cómo esto conecta con la inteligencia artificial y cómo podría, los pros y contras, ¿no? Los riesgos y oportunidades que puedan llegar a haber en exposición, no solamente en el ambiente privado, sino en el público, ¿no? Como estamos viendo en gobierno, que el costo de todo esto a nivel humano, impacto de corto, medio y largo plazo para todas las personas involucradas, a nivel reputación, a nivel impacto eh, microeconómico, macroeconómico, político, social, me imagino que hay mucha ramificación de solo este caso y vamos a ver sí, muchos más de estos casos, yo creo. Entonces,
¿Cómo lo Sí, ves? es difícil, digamos, ponerle números a esto. Lo más cercano a eso es esta base de datos que se llama Incident Database.ai, que tiene más de 600 casos actualmente, 620. Y por ejemplo, ahí nosotros hicimos un gráfico de cómo había aumentado el número de casos. Y por ejemplo, el año 2010 hubo el primer caso que está documentado ahí. El año 2023, el año pasado, eran 120 casos. O sea, de 1 a 120, y esto ha crecido de forma lineal porque, por ejemplo, el año 2016-17, que como el periodo intermedio entre 2010 y 2023, habían 40, 50 casos, es decir, está creciendo muy rápido. Y eso tiene que ver con lo que tú dices, la amplificación, que si todo el mundo usa esta tecnología, la productividad, por ejemplo, de las personas aumenta y por ejemplo, todo esto de usar ChatGPT para resumir cosas que lo hace muy bien, es muy útil, pero al mismo tiempo van a aparecer problemas que antes no se sabían porque estamos básicamente explorando un mundo que no tiene límites. Es lo que se llama en inglés open domain, dominio abierto. Es decir, cualquier pregunta posible de cualquier persona posible, eso no es infinito, pero es muy, muy grande. ¿Ya? Mm. Y, y aquí yo Y creo que, y yo insisto un poco entre sí, algoritmos y IA porque no quiero tener lo que sería, en inglés se llamaría un loophole, pero este resquicio legal de que yo puedo decir no uso IA y ahora no tengo que usar ninguna regulación del uso de la IA porque dije que no usaba IA. Por eso creo que la regulación tiene que ser para todos los sistemas algorítmicos y en la CM los nuevos principios de los sistemas algorítmicos responsables, donde yo soy uno de los dos autores principales, pusimos muy en claro que era para cualquier sistema algorítmico y por supuesto en particular sobre la IA que los amplifica. Ahora, si lo vamos al sí. tema de la IA, yo creo que un tema importante aquí es que hay errores que no son humanos, que yo creo que son los peores. Es decir, que la IA comete errores que una persona nunca cometería. Entonces, por ejemplo, mató a una mujer que cruzaba en bicicleta una carretera. Yo creo que cualquier persona, en- si no está en un estado digamos, de alcoholismo de otro tipo, habría visto a esa mujer en bicicleta y habría detenido porque además el auto no iba rápido. Pero este sistema no lo reconoció. O, por ejemplo, la primera persona que murió de un accidente, que fue una persona conduciendo un Tesla en el año 2016, básicamente el sistema, el piloto automático, no reconoció un camión blanco sobre un fondo nublado, que es algo que yo creo que cualquier persona también reconocería, porque exactamente ahí uno pone más atención para decir, mira, esto es muy blanco, esto no es parte del fondo, esto es un camión. Y entonces ese es parte de los problemas, es decir, se confunden cosas que una persona no confunde y entonces esos errores son cosas que no esperamos, tampoco nosotros, que ocurran. Y ahí nos sorprenden, es decir, eh, ahí pasan muchos de los problemas. Hay mucho que se habla, necesitan cierto nivel de refrigeración, necesitan cierto nivel de mantenimiento. Esa electricidad que circula por estos sistemas genera calor, entonces eso genera cierto posible impacto medioambiental. Hay una serie de cosas alrededor de esto. También está el tema de las baterías, el litio, que por ahí indirectamente también es parte de esto, y la minería, que resulta en mayor demanda para poder tener baterías, para almacenar la energía, que a su vez se usa para estos sistemas. ¿Es alguno de estos temas los que a vos te preocupan desde el punto de vista del desperdicio de recursos naturales o Sí, por qué lado vos lo estás no, analizando? Sí. es exactamente eso. Por ejemplo, el famoso trabajo esto de los loros estocásticos que se publicó el año 2021, donde indicaba el uso de muchos recursos energéticos para entrenamiento de estos modelos. De hecho, usaban un ejemplo de que entrenar un transformer con 200 millones de parámetros, eso significaba, yo hice el cálculo, como 57 años de la huella de carbono de una persona promedio de la Tierra. Y eso es un modelo de solamente 200 millones de parámetros. Así que imagínate cuánto es cuando le pones 100 trillones en inglés, porque serían 100 billones en castellano. Eh, es casi inimaginable. Pero en realidad yo creo que
el problema real actualmente no está en el entrenamiento, que eso lo hacen una vez y termina y después se usa mucho tiempo, así que se amortiza ese costo. Yo creo que está en el uso. Y el año pasado hubo un artículo que mostraba que cada vez que uno usaba ChatGPT en una sesión promedio, uno desperdiciaba medio litro de agua. Y agua es un recurso escaso, cada vez más con el cambio climático y las sequías que tenemos, el agua es muy escaso. Hay centros de datos en Estados Unidos que están usando el agua para básicamente regular la temperatura dentro de centros de datos que van directamente a los niveles acuíferos y están sacando esa agua, digamos, que no se puede, que es muy difícil de renovar. Es decir, no es agua renovable, no es parte del ciclo natural del agua, es agua que está ahí hace mucho tiempo y ahora ya deja de existir, que podría ser algo que para el futuro es muy útil. Y las Ahora, ramificaciones de eso, ¿no? Porque esa agua cumple una función en un ecosistema y al desviarla de ese ecosistema estás de alguna manera indirectamente impactando sobre ese ecosistema de alguna u otra forma. sí, ahora yo creo Y que los ahí hay carbon un poco, credits, los créditos de carbono, viste que se usan en las empresas y ahora se están como comprando los créditos de sí, carbono, es como una forma en la cual están tratando de como el offset, no sé cuál, en español como están como tratando de postergar ese tema o delegárselo a otra empresa sí, que de alguna manera lo rebalancea, pero el impacto está hecho igual, claro, el ¿cierto? balance entre lo que consume y lo que generas. Eh, Sí. sí, no, pero yo creo Y, que ahí, por ejemplo, yo creo que son un poco injustos con la IA porque espero que mucha gente esté usando ChatGPT para fines productivos. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría hacer una comparación entre el uso de TikTok y ChatGPT y posiblemente se mm, gasta más energía usando TikTok que no tiene un fin muy productivo. Entonces, yo creo que ahí también está la ética de para qué uno usa estas aplicaciones. Y eso es un tema que en general no se claro. habla. Sí, si te dijeran, por ejemplo, por cada video de TikTok tenés que ir a plantar un bosque, no sé si mucha gente lo estaría usando, ¿no? Pero ojalá que sí, porque plantarían un bosque, ¿no? No, yo Pero, no exageraría tanto, pero por ejemplo, te diría si por cada video de TikTok tú tienes que dejar tomar de agua un día, yo creo que te costaría un poco. mm, No, por ejemplo, no sí, líquidos, 10 videos o no líquidos, elige. claro. ¿Y crees que, o sea, crees que esto se puede frenar? ¿O ya estamos en un camino de ida que la pregunta más que tratar de frenarlo sería más, bueno, ¿qué hacemos entonces? Porque hay que, si no se va a frenar y va a acelerar, hay que acelerar quizás cómo lo hacemos de forma responsable, más que tratar de frenar algo que tal vez no se pueda frenar a esta altura. ¿Tenés alguna noción o postura sobre si se puede o no frenar y si no se puede frenar, qué correspondería que hagamos más rápido para que esto no desbalancee ecosistemas en los que vivimos hoy? Y no solo nosotros, sino nuestras futuras generaciones también. Sí, ¿no? Y también toda la naturaleza que nos acompaña. O sea, nosotros no somos la única especie en el También. planeta de animales, porque somos animales, lo demostramos con todas las guerras que hacemos, que teníamos que preocuparnos de esto. Ahora, yo creo que esto ha ocurrido en el pasado. O sea, no vamos a conseguir frenarlo, pero yo creo que vamos a conseguir mejorar el sistema. Es decir, ya existen cosas como precios justos, como comida orgánica, como por ejemplo que la gente ahora ya no fuma tanto como en el siglo pasado. Es decir, hemos hecho cambios muy fuertes, incluso los mismos cinturones de seguridad en los autos que antes no existían, había muchos más muertos. Hemos hecho cambios, pero lo que sí muestra la historia es que esos cambios son lentos. Ahora, la IA está cambiando las cosas muy rápido. Entonces la pregunta es, ¿podemos implementar esos cambios también igual de rápido? La regulación del uso de la IA va a ayudar. Eh, no es la regulación que me gustaría a mí, pero es mejor tener algo que nada, porque se ha visto que nada significa que la gente hace cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, no sé, si Sam Altman habla de 7 billones de dólares o 7 trillones en inglés y no se da cuenta que eso es como una fracción importante del PIB de todo el mundo, quiere decir que no viven en la realidad. Es decir, esa es parte del problema. O cuando él dice por Twitter el año pasado, dijo, me acuerdo, lo bueno es ChatGPT que ahora las personas pobres van a tener asistencia médica gratuita, es decir, porque van a poder preguntar como un doctor. No entiendo por qué van a ser los pobres que tengan que usar eso y no las personas ricas.
Y yo pensaría, si tú eres ético, te deberías decir, mira, las personas ricas van a usar esto que es fácil y van a dar dinero para que las personas pobres tengan un médico mejor. Entonces, ese tipo de problemas éticos que hay en las personas que son los modelos de este sistema, y para qué hablamos de la ética de Elon Musk, mejor ni siquiera hablamos porque ahí puedo ocupar una hora de los problemas éticos que tiene desde las personas hasta los monos. Eh, yo creo que esa es parte del problema, porque además idolatramos esas personas que no tienen ética. Y parte del gran problema que tenemos es que nos falta ética en general, no solamente en la IA, sino que en la política, en la industria, en todo. Solicitud ahí, ¿podrás hacer una distinción? Quizás no todo el mundo maneja la terminología de qué es ético y la diferencia con lo que es responsable. ¿Qué? Porque se habla en los medios en general como términos intercambiables, ¿no? La responsabilidad en la IA, la ética en la IA. Y creo que tal vez sería bueno generar como una distinción entre una cosa y la otra. Sí, la ética tiene que ver más con si hacer algo es correcto o no para ti al final. Es una cosa muy personal. Entonces, si tú crees que es correcto hacerle algo a otra persona, hacerle algo al medio ambiente, eh, hacer algo incluso contigo mismo, esa es la parte ética. La ética yo creo que está basada en tres principios que son los que se usan en la bioética, que es lo más fácil, que es eh, primero el respeto a la autonomía humana, es decir, el respeto a la dignidad de las personas, es el primer punto. El segundo punto es eh, hacer el bien y no hacer el mal, que es como todas las religiones del mundo, entre comillas, porque igual tenemos guerras religiosas, y no voy a hablar de eso. Y tercero, el tema de proteger a las personas vulnerables, que eso significa la justicia, ser justos, darle más oportunidad a las personas que tienen menos o a las personas que han sido discriminadas en el pasado, como la paridad de género y cosas de ese tipo. Esos son los tres elementos. Entonces la pregunta es, ¿lo que estás haciendo es ético o no? Ahora, responsable es independiente de eso, porque tú puedes ser ético completamente y equivocarte humanamente porque hay errores humanos y hacer algo que no deberías haber hecho. Y responsable es hacerse responsable de eso. Entonces responsable significa rendición de cuentas, significa ir a la corte básicamente a responder por lo que hiciste. Digamos, responsable significa eso, que yo me voy a hacer responsable de mis actos y no me voy a tratar de, digamos, de arrancar o de decir que no es cierto o inventar alguna historia para que yo no sea responsable. Y la responsabilidad para mí es todo. La ética es parte. Por ejemplo, ser ético es parte de ser responsable. Porque si no eres ético ya tienes un problema de responsabilidad. Pero responsabilidad es mucho más que eso porque tiene que ver, además tiene un sentido legal. Aunque la responsabilidad es humana, el derecho ha extendido la responsabilidad a las instituciones. Entonces, por ejemplo, eh, uno podría decir que OpenAI debería ser responsable de cualquier cosa que pasa con ChatGPT porque ellos pusieron ChatGPT a disposición del público y aunque te digan que no es responsable, eso es como lavarse las manos, eso no es ético. Es decir, sería como dejar un cañón en la calle. Tú le dices, mira, no es responsabilidad mía dejar el cañón en la calle, si alguien lo usa y mata a alguien es problema de esa persona. Es cierto, la responsabilidad de esa persona, pero es compartida porque alguien dejó el cañón en la calle. Ahí podemos tal vez darle el puente a lo que decías, ¿no? De tal vez la relación entre lo que es la falta de ética y la incompetencia humana, ¿no? Mencionaste eso al principio. Sí, yo creo que parte del problema como ya mencioné, la falta de ética en el sentido de que la gente no entiende lo que es la ética. Yo tampoco lo entendía bien hace 5 años y he aprendido mucho estos últimos 5 años con eticistas, con gente que estudia filosofía y que ha hecho doctorado en ese tema. Y, y, y es mucho más complicado porque al final los conflictos éticos son cuando existen conflictos entre estos tres principios que te dije, estos tres valores, que son la justicia, la autonomía y hacer el bien y no hacer el mal. Entonces, cuando esas cosas entran en conflicto es cuando hay realmente un conflicto ético. Por ejemplo, algo muy simple que pasa en muchos software. Si un usuario va a hacer algo que le va a afectar, eh, ¿le digo algo o no como sistema? Bueno, ahí estaría afectando la autonomía de la persona, porque estarías tratando de manipularlo en forma positiva, suponiendo que estás tratando de que evite que se haga daño. Entonces,
ahí tienes un tema entre hacer el bien y limitar la autonomía. O sea, ahí tienes un conflicto ético. Entonces, esos son los conflictos importantes, los que tienen dos valores que están en conflicto, porque no puedes, digamos, optimizar los dos al mismo tiempo, como todos los problemas de multi-optimización. Hmm. Entonces, yo creo Y, que ahí, y sí, bueno, yo creo que respondí la pregunta, pero disculpa que a veces sí. pienso otras cosas que dejo para después y se me olvida. No, no, tranquilo. Y la parte de la desinformación, que vos decís, de repente la gente no sabe lo que es la ética, ¿no? Y quizás no estaría mal hacer una evangelización desde la definición, generar como terminología común, acuerdos en la definición de esas cosas, la importancia y las ramificaciones que tiene, entenderlo mejor, la distinción con los otros términos. Siempre en general en el club hablamos mucho de este tema de la terminología que se usa en esta industria, que es las alucinaciones y lo que uno puede quizás interpretar con lo que eso quiere decir, que entre paréntesis, los sistemas y las IAs que usan búsquedas vectoriales no alucinan, es un sistema de probabilidades y punto. Pero desde un punto de vista de marketing o de evangelización de la tecnología para no entrar en lo técnico, estas empresas se dan ciertas libertades comunicacionales para hablar de algo como que alucina, solamente como para bajarle el tecnicismo y que de alguna manera permee más la terminología y lo que se está haciendo en la industria, ¿no? Lo cual después tiene implicancias, porque si uno interpreta cuando alguien le dice la nube y te imaginas una bola de gas en el cielo y no puedes visualizar que en realidad son máquinas en algún lugar, eh, cuando alguien te está hablando del tema, te estás imaginando cualquier otra cosa y no lo que se está diciendo de fondo, ¿no? Entonces, es importante de alguna manera quizás lograr tener conciencia de lo que uno interpreta de esa información en la comunicación que se está teniendo para tener una comunicación donde uno no esté hablando A y la otra persona esté interpretando B en un mismo momento, porque incluso tal vez ni siquiera te das cuenta que la otra persona no te está entendiendo lo que estás diciendo, y la conversación es una conversación medio de sordos, porque hay parte de la información que se está perdiendo en el medio y hay una interpretación equivocada en las dos puntas. Sí, porque ¿Cómo es este tema de la desinformación amplificada? ¿Qué implica esto para los gobiernos, las personas, los ciudadanos y las industrias o las empresas en general? Sí, pero me gustaría contestarte el comienzo de la pregunta porque, claro, la ética es cultural también, es personal, es cultural, así que por eso pasan estas, digamos que tal vez estamos comunicando algo y la otra persona está entendiendo algo distinto. Por eso, por ejemplo, hicimos en la ACM, que es la asociación más grande de informática del mundo, estos principios de los sistemas algorítmicos responsables, y los voy a leer muy rápido, que son 9. El primero es legitimidad y competencia, que es un principio casi mío porque yo pujé para ese principio, y que tiene que ver con lo que hablamos de pseudociencia, de ética, es decir, muéstrame que el sistema es legítimo, que va a ser más beneficioso que dañino, y además muéstrame que tienes todas las competencias administrativas y técnicas para hacerlo bien, porque muchos de los problemas es porque uno hace cosas que no tiene permiso de hacer. Después, el segundo principio es minimizar el daño, que es obvio, pero como mucha gente cuando piensa que minimizar el daño significa solamente el daño humano, el último principio pusimos también que había que limitar el impacto ambiental, para que quede claro que no estamos hablando solamente de daño humano, también estamos hablando de daño al planeta. El tercer principio es seguridad y privacidad, yo creo que es muy claro eso. El cuarto es transparencia, es decir, siempre comunicar a la persona que está, por ejemplo, hablando con un sistema de IA. Quinto, todo lo que tiene que ver con interpretabilidad y explicación, es decir, tratar de entender el sistema, cómo se llega a una decisión y si es posible explicarla. Todo el tema de mantener el sistema siempre para que funcione como debiera funcionar, todo el mantenimiento. Después está todo lo que es el derecho a reclamo y la auditoría, es decir, que yo pueda hacer algo después de ser, por ejemplo, discriminado por un sistema. Y finalmente tenemos el tema de rendición de cuentas y responsabilidad, que es hacerte cargo de tus errores. Entonces, esa es la ética en la práctica, por ejemplo, estos 9 principios. Ahora, esto lo hicimos al final del 2022. De hecho, como 9 días, como un mes antes de ChatGPT 4, o bueno, 3.5, y el año pasado sacamos una versión extendida para la IA generativa, porque la IA generativa agregó todos estos problemas nuevos como
como derechos de autor, como desinformación amplificada y como salud mental amplificada, que es otro tema que me gustaría tocar. Ahora, respondiendo a la pregunta de desinformación, Sí, yo te hago creo un que paréntesis nomás, sí, Ricardo. ¿Hay algún lugar donde esto se pueda encontrar en línea si alguien lo busca así en Google sí, o por algún supuesto, buscador? sí, sí, Después sí, podemos sí, poner los links, pero por si alguien está escuchando, como para que lo puedan buscar mientras terminamos la conversación, ¿no? sí, también, y también lo tradujimos a español, a castellano. ¿Ya? Si buscas ACM y buscas principios de sistemas algorítmicos responsables o Principles for Responsible Algorithmic Systems, tú lo encuentras inmediatamente. Eso fue publicado en octubre del 2022. Las noticias aparecieron creo el 1 de noviembre del 2022 y la versión en castellano yo creo que salió publicada a comienzos del 2023. Están todas Acá, ahí. octubre 26 del 2022, ¿cierto? Perfecto, sí, eso es, sí. Acá lo encontré, Y, legitimidad y perfecto, competencia. Voy a después ponerlo en los links que estén sí. ahí, si te parece bien. Y lo interesante es que no solamente tiene los principios, sino que tiene algunos ejemplos de lo que se llama en inglés el trade-off, o sea, del balance que hay entre distintos principios, porque a veces estos principios también entran en conflicto, como te digo, los principios éticos entran en conflicto también, por ejemplo, eh, por temas de transparencia, puede afectar el tema de privacidad, etcétera. O sea, no es fácil y ahí hablamos de algunos de estos compromisos que hay que hacer. Ujú. Qué bueno Bien. que encontraste la fecha exacta, 26 de octubre, no me acordaba exactamente la fecha. Sí, encontré el que está en español y el inglés, así que vamos a poner los dos links ahí como para que los tengan, Perfecto. que es un temazo ese, ¿no? Dale. Buenísimo. Y a ver, estábamos con, bueno, de hecho justamente Desinformación. mencionaste, ¿no? Violación de derechos de autor. No sé si... Sí. No, yo creo que ahí, yo creo que eso es muy simple y ya lo hemos visto con las demandas de Getty Images, las demandas de New York Times a OpenAI. Es decir, que básicamente Mm, en todos estos sistemas están usando datos que tienen derechos de autor y fueron primero usados sin permiso y segundo están haciendo beneficio de esos datos y no comparten las ganancias del mismo. Así que esos serían los dos problemas éticos también. Usar algo que no debería usar y segundo, no compartir los beneficios de ese uso. Y yo creo que no hay sí, mucho más que hablar. Ahora del tema de desinformación tampoco yo creo que podemos hablar mucho, pero este año van a haber más de 70 elecciones en el mundo. Perdón, van a haber más de 70 países con elecciones y hay más de 100 elecciones en el mundo. Y con esto que acaba de va a salir de Sora de OpenAI, diciendo que esto venía. Y el problema no es que no existiera antes, esto existía. Pero con esto yo creo que la amplificación, no sé cuánto piensas tú, Alex, que es, pero yo diría que es por lo menos 100 veces más. O sea, es tan fácil ahora inventar cosas. Tú le dices, invénteme algo sobre este presidente en este tema y con el vídeo y el audio de la persona correcta y bueno, es muy fácil. sí. O sea, se está bajando mucho el costo de la generación de contenidos a escala. Y eso también se puede usar mucho para lo que es incluso armar como planificaciones a escala. Entonces, por ejemplo, el otro día nos tocaba, hablábamos con una empresa que trabajaba con una agencia de medios y en general las agencias trabajan con las empresas, les generan, no sé, grillas de contenidos que pueden, no sé, ser de dos o tres assets o activos que pueden ser imágenes, videos, posts, generación de texto. Y todo eso genera lo que la empresa llama inbound, estrategia de venta inbound, que es un contenido que después es indexado por redes sociales y después lleva tráfico a la página de la empresa para que la persona termine comprando los servicios o productos que ofrece. Y lo que está pasando ahora es que vos podrías orquestar una serie de estos productos para crear una grilla de contenido que tenga una estrategia, no solamente táctico, es estratégico. Uno puede decir, quiero armar una estrategia para esta audiencia en particular para generar este tipo de efecto, para lograr este tipo de interacciones, que después se genere este tipo de viralización usando este tipo de contenido que ha sido exitoso en el pasado, y con eso quiero que me generes una grilla de contenidos completamente omnicanal. Y estoy hablando de permear cosas en WhatsApp, en LinkedIn, en Twitter, en Instagram, bueno, x.com ahora, en YouTube también incluso, y completamente lo que le llaman multimodal, ¿no? Entonces, no solo texto, imágenes, videos, ahora con esto de Sora, que es lo que lanzaba OpenAI hoy, creo que lo lanzaron, y o sea, se ve real.
y yo creo que mucha de la gente no va a saber distinguir entre lo que es real y lo que no. Y el problema con esto es, como decís vos, si tenés las elecciones y hay una forma de a menor costo, y estas son empresas o instituciones o no sé quiénes están atrás de estas cosas para generar la desinformación, pero en general tienen presupuesto. Y si usan ese presupuesto que antes de alguna manera limitaba el impacto que podían tener con algo que ahora no lo limita y no está tan regulado, el impacto puede ser bastante grande. Y no es Entonces creo que es un solamente el tema no costo. menor este. Sí, sí, y no es Mm. solamente el costo. También lo que ha disminuido muchísimo es la capacidad, el conocimiento que tienes que tener para usarlo. Es decir, no necesitas ser una persona que entiende de computación. Antes sí necesitabas entender computación. Ahora, yo creo que el caso más ejemplar de eso, lamentablemente, es lo que pasó el año pasado en un pueblo pequeño de Extremadura, en España, donde adolescentes generaron imágenes desnudas de sus compañeras de colegio sin tener ningún conocimiento técnico. Es decir, tomo una foto de Instagram de mi compañera y genero imágenes que parecen muy reales y que después las puedo usar, incluso una de ellas fue usada para chantajear a una persona. Entonces, esto Sí. genera no solamente el problema de que cualquier persona lo puede hacer, sino que también incluso tienes tema de qué haces con, cuál es el castigo, cuál es el crimen. O sea, también estamos en un terreno que no tenemos mucha legislación de saber qué hacer cuando eso ocurra y Mm. cada vez van a hacer cosas más. Y yo creo que esto nos lleva al último tema que yo creo que tenemos que tratar, que es la salud mental, Mm. que es que la humanización, el antropomorfismo que usamos cuando pensamos en tecnología, por ejemplo, tú dijiste alucinan, bueno, no alucinan, cometen errores. A veces esos errores pueden ser creativos, pero para alucinar tú tienes que entender el mundo, y estos sistemas no entienden el mundo. Y hay gente, ya hay una compañía que, por ejemplo, genera lo que se llama deadbots. Por ejemplo, tú das toda la comunicación que tienes con una persona que ha fallecido y te genera un avatar con la persona, la voz de la persona y que habla como esa persona. Y mucha gente toma eso como real. Ya ha ocurrido en China, ha ocurrido en Estados Unidos, en Canadá, y mucha gente, yo creo que ya lo está usando, pero en secreto. Es decir, yo hablo con mi Fuerte. exnovia, yo hablo con, puede que no esté muerta, pero ya no quiere hablar conmigo. Con mi abuela, el caso de China, que salió hace menos de un año. Y eso, la pregunta ¿es sano para nosotros mismos de poder hacer esas conversaciones? Que una cosa es conversar con Napoleón o con una persona famosa del pasado, otra persona es conversar con una persona que murió el año pasado. Yo creo que no es saludable. Un cubo de hielo que mencioné al principio de la punta del iceberg fue el suicidio que ocurrió en marzo pasado en Bélgica, donde una persona estuvo 6 semanas conversando con un chatbot, no ChatGPT, sino ChatGay, que es otro que existe con un avatar que le llamaba Elisa. Era un estudiante de doctorado, así que si sabía que Elisa fue el primer chatbot, tal vez tenía alguna relación con la computación. Y, y la última conversación que fue publicada en el periódico parece una película de ciencia ficción, lo pueden ver en el video que sumo yo a compartir de mi charla, y realmente deberíamos tener miedo de que una persona lea eso y se suicide después. Por supuesto, esa persona tenía problemas mentales, pero si hubiera hablado con un especialista, tal vez no se habría suicidado. Si hubiera hablado con su esposa, tenía esposa y 2 hijos, tal vez no se habría suicidado. Pero prefirió hablar con un chatbot y ahí todos, no, supongo que te acuerdas de la película Her, donde Ujú. esta persona se enamora de su teléfono. Pero yo cuando veo este diálogo me acuerdo de la película Ex Machina. No sé si la viste, Mm. de este robot femenino que se También. revela contra su creador con toda razón, porque el No, creador no es un poco demos el tirano. spoiler. Sí, bueno, Sí. pero lo siento, pero esta es una película que todos los que están escuchando deberían haberla visto, así que no es culpa mía. Es Pero una buena película para que la me puedan ver. recuerda ese Mm. tipo de diálogo que es preocupante de que un robot, entre comillas, esté hablando de este tipo y de este tema. Mm. Y por supuesto ahí la tendencia final de la humanización, y por eso hay que ser muy lúcidos, es que hay gente que habla de darle derechos a las máquinas. No tiene ningún sentido, son máquinas, son entes, no son humanos, no tienen ningún tipo de derecho. No tienen intenciones, no piensan, no entienden el mundo. Lo que hacen es que nos imitan muy bien, y si no podemos distinguir la imitación de la realidad, yo creo que esa es parte de ser humano.
Es decir, si no conseguimos ser lúcidos y decir, no, a mí no me van a engañar, y, y aunque estos videos nuevos estén muy bien hechos, tenemos que acordarnos que son reales, que son mundos ficticios. Y había uno muy bueno que compartieron en el Club de Lea, donde la persona que estaba cocinando sacaba del arte de magia una cuchara, que y también habían cosas como muy raras como poner los huevos en una repisa. Por supuesto esos huevos se caerían inmediatamente, pero eso muestra que no entienden el mundo, que entienden una versión sin semántica del mundo. Y ahí siempre me gustaría acordarme, y para terminar tal vez, una frase muy famosa de Wittgenstein, famoso filósofo del siglo XX, que dice que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Así que básicamente tu mundo solo existe en base a lo que tú puedes expresar y comunicar. Y eso es muy importante porque significa que la gente que no lee, que no aprende, que no le gusta saber más, tiene un mundo más pequeño que el resto de las personas. Y ese mundo es más pequeño todavía si pienso que estas máquinas son parte de mi mundo y piensan como yo. Ricardo, si tuvieras que dejar así como un llamado a la acción, puede ser, no sé, o para empresas o líderes en gobiernos o en consumidores o padres o educadores en colegios o universidades, quien te parezca, pero algún tipo de sugerencia o llamado a la acción de que se empiece a trabajar, ¿cuál sería hacia adelante? Yo creo que llamado a la acción tendría que ver con cosas que a mí me gustaría que estuvieran reguladas. Por ejemplo, que antes de que vayas a implementar cualquier sistema de inteligencia artificial, hagas un análisis de impacto ético y ambiental, por ejemplo, incluso de cuáles son los riesgos, un análisis de riesgos del mal uso de tu herramienta. Tú puedes tener una muy buena intención, pero alguien la va a usar mal. Entonces, si hago un mal uso, ¿qué es lo que puedo hacer? Por ejemplo, si una compañía como Microsoft hace una herramienta para hacer deepfakes, a mí me preocupa, porque eso va a ser mal usado. Si ahora yo puedo generar estos videos increíbles con este sistema nuevo de OpenAI, eso va a ser mal usado. Entonces, ¿cuál es el riesgo? ¿Cómo vamos a limitar ese mal uso? Y yo veo que en este momento no están pensando en eso, no están pensando en cuáles son los límites. Eso va a ocurrir. Esto es como, para mí, yo creo que es una caja de Pandora. Estamos abriendo una caja de Pandora que tiene muchas cosas maravillosas, pero también tiene cosas malas. En este caso, lo que sale no es la esperanza, sino que sale la maldad humana amplificada de una manera increíble. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer, pensar un poco antes de hacer algo. Y lamentablemente decidir que a veces uno tiene que hacer las cosas más restringidas y igual van a ganar dinero. Yo creo que no tiene sentido ser trillonario si uno puede ser millonario. El segundo tema es, Buenísimo. lo invito a usar los principios de la CM, que son los más completos, están muy bien explicados, ponerlos en práctica. Si no lo saben poner en práctica, por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llama una práctica de la IA responsable, donde estamos llevando a empresas grandes a implementar esto, porque muchas veces entienden los principios, pero no saben cómo llevarlos a la operación misma. O sea, cuáles son los principios éticos, cuál es la gobernanza de la IA y la gobernanza de la IA responsable, y luego cómo ponerse en operación y cómo entrenar a la gente para que entienda eso. Y finalmente, tratar de ser lo más humanos posibles. Es decir, lo más humanos posible significa no humanizar la tecnología, significa no ser perezoso y usar ChatGPT todo el tiempo, significa esforzarte y no perder habilidades como escribir a mano, como encontrar una dirección sin el GPS y muchos otros temas que donde estamos perdiendo habilidades porque la pereza es muy fácil y tal vez eso es ser humano, somos seres perezosos y es muy peligroso porque si no vamos a dejar de pensar. De hecho, el cerebro humano no fue hecho para pensar. El cerebro humano fue diseñado para manejar nuestro cuerpo y nosotros fuimos tan eficientes en manejar nuestro cuerpo, en conseguir alimentos, en reproducirnos, que tuvimos tiempo de mirar al cielo y empezar a pensar qué son las estrellas que están arriba y empezó la astronomía y empezaron otras cosas y, y empezamos a usar el cerebro, que es un músculo, para pensar. Lo que veo es que la tecnología cada vez está más cerca del cerebro y estamos dejando de pensar. Así que por favor, sean humanos y no dejemos de... Buenísimo. Ricardo, un gusto tenerte de vuelta acá en el podcast del Club de la IA. Un placer como siempre y No, para ojalá nos mí. podamos volver a ver pronto para una próxima. Cuando tú quieras y hablamos Muchísimas de gracias. regulación, que no tuvimos tiempo de hablar.
Dale, feliz. Eso. Un abrazo Gracias. grande, ¿eh? Muchísimas gracias.